su standing no tiene. Por eso la iglesia entendía, no, nosotros tenemos que cambiar la visión. Claro, la base de la iglesia no lo entendía. Lo entendían la gente que podía hacer este tipo de análisis, este tipo de ejercicio. Y decían, no, nosotros tenemos que llegar a otras esferas. Por eso Justino nunca se preocupó en hablar de que él era cristiano. Él decía, no, yo soy el hombre que mediante la filosofía encontró la verdad. Claro, quien venía donde él, a su escuela filosófica, decía, oye, ven acá, ¿y cuál fue la verdad que tú encontraste? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, es con respecto a eso que respondía. Cuando usted lee el Evangelio de Juan es el propósito, es la intención de Juan para presentar a Jesucristo como, precisamente, como Platón entendía que era la filosofía de ¿qué? De el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Y ahorita lo planteamos, el caso de Pablo cuando llega a Corinto. Aquí hay que hablarle a esta gente no de la fe, hay que hablarle de la filosofía. Lo que pasa es que Pablo se da cuenta que ese no es su territorio, que ese no es su campo, porque Pablo podía ser un conocedor de filosofía, pero su fuerte estaba más bien en el judaísmo, no estaba más bien en la filosofía griega como tal. Ahora, eso se prueba cuando fue a Atenas. Exactamente. Trató de filosofar con los griegos y se estrelló. Se estrelló. Ahora, fíjense qué interesante. Clemente de Alejandría era natural de Atenas. O sea, ya por ser un ateniense, ya tenía algo a su favor, ¿no? Por el otro lado, era hijo de padres paganos. Y desde luego sale de Atenas y va a Alejandría porque conoció, de manera que todavía no se entiende o no se sabe, conoció el cristianismo, pero se quería educar como cristiano. Entonces llega precisamente hasta Alejandría, donde está uno de los mejores maestros de la cristiandad. Se llamaba Panteno. Entonces, cuando él llega a Alejandría, él le pide a Panteno que sea su maestro. Y desde luego, Panteno lo educa en la fe, lo educa en la enseñanza cristiana y le da a Clemente las mejores herramientas de razonamiento cristiano filosófico. Es a partir de la muerte de Panteno que entonces Clemente asciende a ser precisamente el maestro de la escuela alejandrina de la cristiandad, porque era el estudiante más aprovechado que Panteno tenía. Y desde luego, en el año 202 después de Cristo, a causa de la persecución de Séptimo Severo, Clemente tuvo que abandonar Alejandría. Se refugió entre Siria y el Asia Menor, y básicamente de ahí 13 años después, en el año 215, muere. Pero las doctrinas de Clemente de Alejandría sirvieron precisamente para enfatizar la fe cristiana justo en Alejandría, donde todas las corrientes heréticas convergían, donde el cristianismo vivía en Alejandría la más grande y peor de las crisis, porque siendo Alejandría uno de los lugares más estratégicos por tener el puerto más grande que comunicaba con todo Egipto, y todo el que quería viajar hacia Asia Menor o hacia Egipto o hacia donde fuera tenía que converger en Alejandría. En Alejandría era donde estaban los más grandes cuentistas, los payasos, los que decían ser filósofos y eran charlatanes, especuladores. Allí iban los adivinos, allí iban los astrólogos, allí se reunía todo el mundo. Y desde luego, la gran tarea de Clemente era precisamente debatir
con todos esos individuos. Alejandría era Egipto. Egipto, sí. Sí, con todos esos individuos que alegaban, ¿sabe qué? Alegaban ser cristianos. Que era, como diría el Jíbaro del Ares, era lo peor. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque no solamente eran astrólogos, de hecho, cualquier similitud hoy es pura coincidencia, ¿no? Como una doña Anita Casandra que dice que va todos los domingos a la iglesia católica. Sí. Todos dicen eso. Todos dicen que pertenecen a la iglesia. Y al final terminan entregándole las almas a la bendición de Dios, que Dios los bendiga, ¿no? Pero hacen todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Pues fíjese qué interesante, que esa era la gran responsabilidad de Clemente de Alejandría: debatir el razonamiento de su fe en Atenas, que era la cuna De la filosofía. precisamente en Alejandría, que era la cuna de la filosofía, no por el hecho de que allí estuvieran los centros más grandes, sino porque allí convergía todo el mundo. La cuna era en Grecia. Sí, en Grecia. Pero la gente llegaba a Alejandría de Grecia, llegaba a Alejandría del Asia Menor, de todo lugar llegaba a Alejandría. Cuando llegaban allí, desde luego, se daban a la tarea de hacer saber cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus ideas. Y allí estaban los cristianos. Aquí es donde yo les mencioné ahorita que, mira, esta no me la he bebido porque está fría, gracias, pero me la bebo después. Gracias. Donde les dije que el emperador Adriano le había escrito una carta a su cuñado, el cónsul Serviano, y le escribió una carta cuando él fue a Egipto, y le hizo saber a su opinión qué cosa era Egipto. Desde luego, Adriano aborrecía Alejandría. Por lo tanto, lo que él pudiera decir de Alejandría estaba cargado, ¿no?, de ese sentimiento hostil y antagónico que él tenía por los egipcios. Ahora, fíjese lo que él le dice a su cuñado en la carta. Le dice: mira, acerca de Egipto, cuya capital es Alejandría, allí los cristianos son los primeros en adorar a Serapis. Son sincréticos. Me encontré que muchos de ellos eran numerólogos, adivinos, saltimbiques, que era una religión de estas antigua, ambiciosos al dinero. De todo lo que hablan es de dinero, de todo lo que hablan es de hacer riqueza. Y lo extraordinario es que después de todo ello dicen que son cristianos. Claro, volvemos de nuevo. Adriano no sería el mejor criterio, ¿no?, para hacer juicio sobre la gente de Alejandría, porque en sus documentos él siempre manifestó una aversión, hostilidad hacia Alejandría. Pero por lo menos si damos el consejo de San Río, compre, sume y pague la mitad, ¿verdad? Si quiere aún así cogerse un descuento, por lo menos si le damos aunque sea un 10% de credibilidad a lo que él dice o a lo que él manifiesta, sin lugar a dudas, en la experiencia de la vida de los cristianos de Alejandría, estos vivían una situación sumamente difícil en medio de esa ciudad, porque ¿se acuerdan de Éfeso? Donde en la carta al ángel de la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso, una de las cosas que se le dice es que habita en un lugar donde está la cuna de Satanás. Habla de la unidad. Y precisamente en Éfeso estaba el templo de la diosa Artemisa, de la diosa Diana, y allí había todo tipo de inmoralidad sexual con sellos religiosos. O sea, lo que quiere decir es que muchas de estas iglesias vivían en ciudades totalmente perdidas y totalmente entregadas a la inmoralidad. Ahora, ya dijimos que la intención de Clemente era pastorear a los intelectuales de su tiempo. Esa era su meta.